Señor. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, mi Dios. Porque fuiste tú, Señor, el que pagaste en aquella cruz, Señor. Fuiste tú, mi Dios, el que derramó esa sangre, Señor, preciosa, mi Dios, sobre nuestra vida, Señor, para lavarnos y limpiar nuestros pecados, Señor, para tenernos el día de hoy, mi Dios, en libertad, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios bueno? Y que Él es digno de nuestra alabanza. Qué bien se siente estar en la casa del Señor esta mañana, amén. Como nos hablaba nuestro hermano hace un momento, esa libertad que nosotros tenemos, hermanos, el día de hoy de poder nosotros alabar y glorificar a nuestro Dios. Si nosotros nos detenemos un momento a pensar en ella, tiene un valor tan grande. Alguna vez nosotros estuvimos en el mundo esclavizados al pecado, condenados a una eternidad, ¿verdad?, sin nuestro Dios. Pero Dios nos ha llamado, dice la palabra, que Él nos ha escogido. Desde que antes que el mundo fuese fundado, Él ya tenía un propósito para nuestra vida y nos ha dado libertad, amén. Puede tomar su lugar ahí donde está el día de hoy. Le damos la bienvenida nuevamente. Gracias por estar acá en la casa del Señor. Siempre que nos podemos reunir es una bendición grande para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Se siente un poco extraño, hermano, mirarlo y ver que tiene su cubrebocas, porque uno no sabe si se está sonriendo, si está enojado. Amén. Estamos muy acostumbrados a leer lo que es el lenguaje, ¿verdad?, corporal, verbal. Pero la gloria y la honra sea para el Señor, que tenemos libertad, y aunque usemos esto, ¿verdad?, nuestro espíritu sigue despierto, sigue vivo para alabar a nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano Dino. El día de hoy, hermano, como usted puede ver, nuevamente me ha tocado traer la palabra del Señor. Y le pido ahí, hermano, porque me apoye. Le pido de sus oraciones que el Señor me use en este día, porque yo sé que el Señor siempre va a usarnos a cualquiera de nosotros para hablar a nuestra vida. Amén. La palabra del Señor, hermano, nos habla en el libro de Proverbios, o más bien le habla a las personas que son perezosas. Proverbios 6, yo no sé cuántos han leído esto. Y la palabra del Señor pone de ejemplo ahí a las hormiguitas. Esas hormiguitas que están allá afuera, que muchas veces nosotros queremos eliminarlas, ¿verdad? Queremos ponerles veneno, son tan diminutas, pero se vuelven enemigas número uno de nosotros muchas veces si salimos descalzos afuera, porque nos muerden, ¿verdad?, nos pican. Pero Dios las pone de ejemplo a ellas, al perezoso, y le dice que salga, que vaya, que vea, ¿verdad?, que las analice. ¿Y por qué le menciono esto, hermano? Porque Dios siempre está hablando a nuestra vida, siempre Él habla a nuestra vida a través de la naturaleza, a través de las estrellas, de todo lo que Él ha creado, ¿verdad? Él está hablando a nuestra vida, habla a nuestra vida a través de las alabanzas, cualquier cosa, hermano. La voz de Dios, yo siempre pienso en esto, que la voz de Dios está todo el tiempo hablando. Somos nosotros muchas veces los que no, ¿verdad?, escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué Dios habla a nuestra vida, verdad? Es obviamente para ayudarnos, para corregirnos, para guiarnos, para alimentarnos, para que sepamos de que Él está presente en nuestra vida, y para guiarnos en nuestro camino, sobre todo para que no nos apartemos de Él, porque sin la voz de Dios, que es la palabra de Dios, es difícil muchas veces continuar. Amén. Y nos podemos apartar del camino de Dios. La palabra del Señor dice que sus ovejas, mis ovejas, dijo Cristo,
escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, ¿verdad? Nosotros solo seguimos a quien, a alguien, ¿verdad?, que va delante de nosotros y a alguien que nos está guiando a un lugar. Entonces, se refiere a eso, que tenemos que seguirlo, ¿verdad? Tenemos que escucharlo y seguirlo donde quiera que nosotros vayamos. Déjeme le cuento rápidamente algo que me pasó una vez que iba a jugar fútbol. Eran como las 9 de la noche y siempre me iba o sea, yo me sabía el camino de memoria y un día había una carretera por ahí y yo creé un mapa en mi cabeza. Yo dije, esta carretera parece que si me voy por acá voy a llegar más rápido. Nunca me había ido por ahí, pero yo decidí irme por ahí. Y resulta, hermano, que esa carretera continuó y continuó y continuó y no llegaba a ningún lugar. Entonces luego hice una derecha, hice una izquierda y para no hacer más larga la historia, hermano, terminé perdido. Cuando yo quise meterme a mi teléfono para encontrar el mapa y regresar a casa, el teléfono estaba sin batería. Entonces, y mi camioneta andaba a poco gas, porque yo tengo la mala costumbre, porque es una mala costumbre de que siempre pienso de que voy a llegar con un poquito donde sea de gas. Yo confío así en mi carro y fue un momento incómodo, preocupante, porque era de noche y gracias a Dios el Señor me sacó de ese lugar por medio de un amigo que me lo encontré en la carretera y seguí su coche. Pero así de fácil nosotros nos podemos apartar del camino de Dios. Y es sobre esto lo que les quiero enseñar este día un poco, bajo el tema llamado fidelidad. ¿En qué nos vamos a basar este día? Yo no sé cuántos de ustedes han leído en Números la historia de, de Balán y su asna. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Cuántos la han leído? Es una historia, hermano, que resalta mucho de acuerdo a la escritura por la necedad de este hombre, ¿verdad? Que cómo él fue tan necio y persistente en el camino que le escogió tomar. La palabra de Dios nos dice que el rey Balac dice que se preocupó en gran manera cuando vio al pueblo de Israel que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y él vio que este pueblo era grande en número y que este pueblo había derrotado a otros pueblos alrededor. Entonces dice la palabra de Dios que Balac se preocupó por aquello. Y cuando él vio esto, él fue y buscó al profeta Balaam. Si ustedes lo han leído van a estar entendiendo la historia. Y si no, yo se las recomiendo que la vayan a leer después. Él fue, dice la palabra, en busca, no, él no fue, él mandó a sus príncipes, perdón, en busca de ayuda del profeta Balaam. Y el mensaje que él fue a dar al profeta, que él mandó al profeta, perdón, fue que viniera y maldijese, dice la palabra, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Balaam, hermano, siendo un profeta de Dios y conociendo a Dios, él recibió a estas personas y vamos a entrar en la palabra en el libro de Números en unos momentos o ahorita. Números 22 y vamos a leer el 9. Va a estar en la pantalla. Mire lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 2, perdón, verso 9. Capítulo 22, verso 9. No molestes a Moab ni les haga guerra. Perdón. Son los nervios, hermano. Pero dele gloria a Dios. Lo voy a leer. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Cuando vino Dios a Balaam y le hizo la pregunta de qué varones eran estos los que estaban con él, la palabra de Dios está hablando acerca de los que el rey había mandado. ¿Usted cree que Dios no sabía quiénes eran los que estaban en ese momento con Balaam? Dios sabía, ¿verdad? No es que Dios no sabe quiénes son los que están ahí con él, sino la pregunta más bien sería, ¿será que Balaam ya se dio cuenta quiénes son estas personas? Obviamente son personas
él las conocía, que eran personas honorables, porque dice que eran príncipes del rey Balac, que mandó a buscar a Balaam. Pero estas personas, las intenciones de ellas, el propósito por el cual ellos iban, no era un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que era con el propósito en contra de la voluntad de Dios. Si Balac, el rey Balac, mandó a buscar a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel, lo contrario de maldición, de maldición es bendición. O sea que Balac entendía de que el pueblo de Israel era un pueblo bendito. Él se dio cuenta que este pueblo no tenía las victorias y todos los logros que estaba teniendo por sus propias fuerzas, sino porque había algo más sobrenatural, ¿verdad?, respaldándolo a este pueblo. Y cuando él se da cuenta de esto, él sabe que lo que tiene que buscar es ayuda, ¿verdad?, de alguien que conozca lo que es lo sobrenatural. Y por eso manda a traer al profeta, y Dios, cuando ellos están delante de él, del profeta, dice la palabra de Dios que él fue y le preguntó a Dios, y esto fue lo que Dios le dijo: ¿qué varones son estos los que están contigo? Y Balaam, dice la palabra, que respondió y le dio el mensaje que venían de parte del rey Moab, y que lo que ellos querían era que fuese y maldijese, que él fuera y maldijese al pueblo de Israel. Pero en el 22:12 dice la palabra de Dios, después que Balaam le dio el mensaje a Dios, 22:12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque el pueblo es bendito. ¿Será que hay algo ahí que no se entiende? ¿Será que hay algo ahí que está medio confuso, verdad, difícil de entender? Leámoslo otra vez, dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Yo pienso, o sea, no, yo lo creo, hermano, y es notable que fue claro Dios en su respuesta, ¿verdad? Dios muchas veces habla en nuestra vida y Él es claro. Él nos dice las cosas, ¿verdad?, tal y como son. Pero muchas veces nosotros queremos manipular eso, cambiar eso, para nosotros obtener algo a cambio, para que sea de beneficio a nosotros, ignorando que todo lo que Dios diga siempre va a ser para nuestro beneficio. La palabra de Dios le dijo que en el 13, vea lo que sucedió en el 13, 22:13. Después, al siguiente día, Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Hermano, vea la respuesta de este hombre. Dios le dijo que el pueblo, que no fuera con ellos, porque el pueblo era bendito, ¿verdad? Sin embargo, él está diciendo otra cosa. Él está diciendo: él no me quiere dejar ir, ¿verdad? Está representando a Dios de una manera incorrecta. Él no está siendo honesto, no está siendo sincero, ¿verdad? Muchas veces en nuestra vida nosotros ponemos la excusa: es que yo soy cristiano, por eso no hago cierta cosa. Un ejemplo: tómate una cerveza. No, porque a Dios no le gusta. Ok, ¿y a ti? ¿Verdad? Son esas cosas, hermano, que cuando nosotros oímos la voz de Dios tenemos que detenernos un momento y pensar, ¿verdad?, que lo que Dios está diciendo es claro y es beneficio para nuestra vida, y que a la hora de representar a nuestro Dios nosotros tenemos que ser igual que Dios, estar en un mismo acuerdo, en un mismo sentir. Él está presentando a Dios como si Dios fuera mala onda. O sea, él en su corazón ya había decidido ir, y le está diciendo a ellos: Dios no me está dejando ir, cuando él tenía que haber dicho: miren, ¿saben qué? Ni se molesten, ni intenten, yo mejor voy a hacer mis maletas y yo también me voy con ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. Los debió de haber evangelizado a ellos, les debió haber advertido, y para que ellos a lo mejor buscaran
unirse al pueblo de Israel, ayudar al pueblo de Israel, pero él lo representa de una manera incorrecta, porque va buscando su beneficio. Él no quiere quedar mal delante de un rey. ¿Qué haría usted si el presidente lo manda a llamar o un rey lo manda a llamar? La palabra de Dios dice que el rey mandó llamar a Balaam porque Balaam era muy conocido, o sea, era un profeta de Dios, alguien que tenía acceso a la presencia de Dios. En aquellos tiempos, hermano, no todo mundo podía tener ese acceso de que Dios lo usara y le hablara. O sea, siempre escogía una persona y una persona le hablaba a todo un pueblo. Eran contados. Y este hombre, o sea, no estoy hablando de un hombre mundano, pagano, que no conoce de Dios, sino que estoy hablando, hoy diríamos nosotros, de un cristiano, de un hijo de Dios. Él tenía acceso directo a la presencia de Dios. Y sin embargo la palabra nos sigue hablando, nos sigue contando que dice que ellos se fueron, dieron el mensaje al rey y luego el rey insistió y mandó a otros más honorables a buscarlo y a decirle, a rogarle que por favor viniera donde él para que maldijese al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué hizo Balaam? Dice la palabra de Dios que Balaam fue delante de Dios otra vez y le dijo a Dios, ¿verdad?, que ellos habían venido y que ellos querían que él fuera y maldijese al pueblo de Israel. Dios le dijo que fuera al ver la insistencia de él, porque Dios, pues, él es Dios, Él lo sabe todo. Él conocía el corazón de Balaam, Él conoce nuestro corazón. Nosotros siempre usamos ese dicho que dice, Dios conoce mi corazón. Y sí, es muy cierto, Dios lo conoce y lo conoce bien. Lo más profundo de nuestro corazón, Dios lo conoce. Cuidado cuando digamos eso, cuidado cuando nosotros decimos, Dios conoce mi corazón. Antes de decir esto, tenemos que pensar si nuestro corazón está alineado con la voluntad, el propósito de Dios. Él dice, Dios le da permiso de ir y es aquí donde empieza. Vamos a leer el libro de Números 22, 27 y lo vamos a leer hasta el 34. Y esta es la historia que todo el mundo conoce y se habla mucho de ella. Dice la palabra de Dios que vino el asna, después que Dios le dio permiso, él iba, ¿verdad?, en camino, dice la palabra, hacia el rey de Moab, Balac. Y viendo el asna, dice, al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová, dice la palabra de Dios, abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia, se inclinó sobre su rostro. Verso 32 dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino, oiga bien, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría con vida. 34 dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, me volveré.
¿Por qué le mencionaba lo de la hormiga al principio, hermano? Porque Dios nos va a hablar siempre y va a usar lo que sea para hablar en nuestra vida. Él dijo que si nosotros no predicamos la palabra de Dios, Él iba a hacer hablar las piedras. No se sorprenda si el día de mañana su perro le habla y le dice, ponte abusado. Imagínese, piense o pensemos tantito en esto. ¿Cómo estaba el camino de Balaam? Él se está dirigiendo hacia el rey porque Dios le dio permiso. Sin embargo, está un ángel adelante esperándolo para darle chicharrón, como dicen por ahí, para eliminarlo. Entonces hay como una contradicción aquí. ¿Cómo es que Dios le está dando permiso pero ahora lo quiere cortar? Yo creo que Dios dio permiso de esa manera cuando uno dice, está bien, hazlo, pero uno está esperando que la persona diga, ¿sabes qué? Tienes razón, no lo voy a hacer, es que ya lo pensé, ¿verdad? Lo analicé, perdóname, o sea, eso no está bien. Cuando le dan un consejo a uno, ¿verdad? Que uno quiere tomar una mala decisión, ¿me entiende? Pero sin embargo él se monta a su macho, a su burro, y se va a toparse con un ángel. Y vea esto, hermano, lo grave que es esto cuando uno decide tomar el camino propio de uno, hacer la voluntad de uno, ignorar la voz de Dios, ignorar la voluntad de Dios. Este hombre no se daba cuenta que delante de él había un ángel. Sin embargo, el asna sí, fue como que intercambiaron de papeles, ¿no? Es el profeta, hermano. Piensen esto, es un profeta. Alguien que iba delante de Dios y que Dios le respondía. Sin embargo, dice la palabra que no está viendo al ángel en aquellos momentos. Si usted ha leído la palabra de Dios y se ha encontrado, por ejemplo, la historia del siervo de Eliseo y su siervo cuando no veía y Dios abrió sus ojos. De los hombres que caminaban en el camino, dice la palabra, y Jesús se les puso a la par y ellos no lo reconocían porque Dios había sellado sus ojos, los había vendado. Cuando la palabra de Dios dice que abrió los ojos de Balaam, era porque Balaam, hermano, estaba espiritualmente ciego. El camino de Balaam lo había cegado y él no se estaba dando cuenta, no percibía lo espiritual, no se daba cuenta de lo que estaba frente a él, ¿verdad? Porque él se había puesto así, terco, él había tomado esa decisión en contra de Dios. Entonces es el amor de Dios, la fidelidad de Dios. Porque vea, hermano, el asna le dice a este hombre, y lo vamos a leer nuevamente. Vea lo que el asna hace. Y viendo el asna al ángel, el 27, se echó debajo. ¿Usted ha visto cómo un asna se echa? Hace reverencia. O sea, Dios le estaba dando una lección, le estaba hablando a este hombre. Algo que él no estaba haciendo porque no podía ver, porque no podía percibir, porque estaba metido en su rollo, ¿verdad? Así como cuando nos enojamos y decimos cosas y ofendemos y hasta a veces peleamos, o sea, cuando nos metemos en eso de que, en esa terquedad, él no se da cuenta y sin embargo el asna le está enseñando reverencia. Y él, en vez de darse cuenta, porque dice la palabra que la estaba azotando, porque el asna cuando vio, pues tuvo miedo y se estaba apartando del camino, ella quería ir por otro lado. Le estaba diciendo a Balaam, Balaam, tu camino es perverso, Balaam, apártate de este camino. Este no es un camino bueno. Sin embargo, él la azota, y en el 28 dice que entonces Jehová abrió la boca del asna. O sea, como él tenía los ojos, tuvo que abrirle la boca al asna. Y lo interesante de esto, hermano, es que este hombre está tan ciego que cuando el asna le habla, ¿usted qué haría si un asna le habla? O sea, o sea, ¿qué pasó acá? Pero este hombre, hermano, está tan ciego que se pone a hablar con ella, no se sorprende. Se pone a hablar con ella y le dice, pues es que te has burlado de mí.
Porque el asna no solamente habla, hermano, sino que también sabe contar. Le dice, ¿por qué me estás pegando 3 veces? Me has golpeado. Imagínense en el estado de ceguedad espiritual que uno puede caer por seguir cualquier otro camino que no sea el que Dios ha puesto delante de nosotros. No se da cuenta, ¿verdad? Lo que está sucediendo, que hay un animal que no habla. Es por eso que el asna le dice en el 30. Y el asna le dijo a Balán, a ver Balán, 1 más 1, 1. Mire, no soy yo tu asna. O sea, le está diciendo Balán, mira, soy tu animal, ¿verdad? Soy un asna. Piensa, Balán, piensa. Esta situación que está pasando no es normal. No soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado. O sea, le está diciendo, nuevamente, valga la redundancia, pero soy un animal, Balán, ¿verdad? Esto no es normal. Detente a pensar un momento. Has cabalgado de mí, dice, desde que me tienes hasta este día. Le dice, ¿es acostumbrado a hacer esto contigo antes? Le está diciendo, o sea, te he hablado antes. Imagínese la escena. Y él respondió, no. Vea las cosas que hace Dios muchas veces para hablarnos, para que despertemos. Hay una asna, que está tratando de hacer que Balaam se dé cuenta en el estado que se encuentra en ese momento. El 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Y él vio al ángel que estaba, entonces se hizo lo que el asna hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. 32, dice la palabra que el ángel le está reclamando, le dice, mira, ¿por qué estás azotando tu asna? O sea, este hombre estaba siendo injusto, estaba golpeando a un animal que lo único que estaba tratando de hacer aquel animal era salvar la vida de su amo. Y es eso lo que le reclama. Y el ángel no va y le dice, ¿por qué no le has hecho caso a Dios? ¿Por qué vienes tarde? ¿O por qué vienes tan temprano? ¿O por qué vienes vestido así? ¿O no oraste esta mañana? No, el ángel va y le dice, ¿por qué estás azotando al asna? Porque él estaba siendo injusto. ¿Injusto con quién? Con su Dios, con el pueblo de Dios, con la misericordia de Dios, con lo que Dios le había dado, ese don de profecía, ese privilegio de ir delante de su presencia, ¿verdad? Y en ese momento él está siendo injusto hasta con el animal que le había servido, le está diciendo, yo te he servido siempre. Dios siempre es fiel, siempre nos sirve. Porque así dijo él, aunque se oiga raro, Dios siempre nos sirve a nosotros. Y nosotros muchas veces respondemos de esa manera, apartándonos de nuestro camino, del camino que Él ha puesto delante de nosotros. ¿Por qué, hermanos, les digo esto? Porque es fácil desviarse del camino de Dios, ¿verdad? Aún en estos tiempos difíciles que está pasando a nivel mundial de estas enfermedades, uno puede apartarse por la preocupación, por el temor, por la aflicción. Uno puede irse desviando. Lo que a él lo empezó a desviar fue esa puerta que él abrió al querer tener oro, plata, honor, honra, gloria de un hombre. Quizás ese no sea el caso suyo, quizás ese no sea el caso mío, pero cualquier otra puerta que nosotros abramos al enemigo, él va a entrar y nos va a cegar. Pero vemos ahí a Dios quitándole esa venda de sus ojos y dándole oportunidades a él para que él retome el camino de Dios. El 32 le dijo el ángel, es lo que leímos 3 veces, y aquí
Yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Sin embargo, el de la asna no, porque el asna me ha visto y él se ha querido apartar. Eso dice el 33. Ella se ha querido apartar. Luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y te dejaría, y la dejaría a ella viva. 34 dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Sin embargo, si usted sigue leyendo, después que él confiesa su pecado, dice la palabra, porque no sabía que tú estabas delante de mí en el camino, más ahora, ese pedacito, hermano, si te parece mal. O sea, después que le había dicho, ¿verdad?, que el camino era perverso, que lo que está haciendo no está bien, que está haciendo injusto. Y todavía dice, pues si te parece mal. Imagínense la terquedad, o sea, no sé qué pasaba por la cabeza de este hombre. Y uno puede pensar en eso, pero muchas veces nos sucede hacia nosotros, con nuestra actitud, con nuestro carácter. Si te parece mal, yo me volveré. Es cierto, él dijo, he pecado, hermanos. Y nosotros, eso se entiende como si él estuviera confesando su pecado. Sin embargo, si usted ha leído cuando Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo, él dijo, he pecado entregando sangre inocente. Cuando Saúl pecó, dice la palabra de Dios, que él dijo, he pecado delante de Jehová. Sin embargo, siguió siendo Saúl lleno de envidia contra David. Confesar nuestro pecado y no apartarse del camino o no dejar de hacer lo que estamos haciendo no vale nada. Dios quiere de nosotros un arrepentimiento sincero, algo que se alinee con Él. No es que Dios se va a poner de acuerdo con nosotros, sino nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Dios usa un asna para hablar a la vida de Balaam. Y vea, hermano, el pecado está prohibido. ¿Por qué creen ustedes que está prohibido el pecado? ¿Por qué Dios prohíbe el pecado? El pecado no es malo porque está prohibido, sino que el pecado está prohibido porque es malo. O sea, no es que Dios se levantó un día y Él dijo, voy a ver a quién les prohíbo, ¿verdad? Para controlarlos y para ver que no se anden metiendo por ahí. No, es que Dios sabe lo que el pecado le hace a nuestra vida. Dios sabe lo que el daño que causa a nuestra vida espiritual más que todo, en esa muerte espiritual que nosotros llegamos a caer y en la paga eterna que podemos llegar a recibir. Entonces es por eso que está prohibido a nuestra vida. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces nosotros nos mantenemos fieles al Señor, nos mantenemos nosotros caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted se da, al principio, cuando él va delante de Dios, porque les dijo a ellos que se quedaran ahí y dice, yo voy a ir esta noche y le voy a preguntar a Dios, él empezó bien. Quizás muchos de nosotros podemos hacer esto, vamos delante de Dios, le preguntamos a Dios, le presentamos a Dios cuál es el problema, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que nos está afectando en ese momento? Él hace bien, él empieza bien y Dios le da una respuesta, dice la palabra. Siempre que Balaam fue delante de la presencia de Dios, Dios dice que salía y le recibía y lo escuchaba. Si yo fuese, hermano, yo creo que yo hubiera dicho, suena el teléfono, ¿quién es? Balaam, díganle que no estoy. Pero vemos el amor y la misericordia de Dios para este hombre que estaba metido en ese camino perverso y que él estaba decidido a ir a maldecir al pueblo de Israel.
y buscando la manera de cómo manipular o cómo doblar o torcer el brazo de Dios, ¿verdad? Parecía como que si él no conocía a Dios. Porque si él hubiese conocido en realidad a su Dios, o quizás olvidó cómo es su Dios, él hubiese sabido de que Dios es un Dios fiel a su palabra, a su pueblo. Pero él estaba en eso y seguía. Balac identificó el problema, él se dio cuenta, buscó ayuda de Balaam, pero sin embargo la buscó de una manera incorrecta. El favor de Dios no se puede comprar, no se puede manipular. El favor de Dios, hermano, es algo que se da, Él lo da por gracia, de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos con Él. Hace la semana pasada nuestra pastora predicó un mensaje tremendo de cómo Dios fue fiel a José, cómo Dios lo cuidó, lo respaldó y se movió en su vida a pesar, ¿verdad?, de todo lo que vino a su vida, que fueron cosas difíciles. Y este hombre, juntamente con el rey, están tratando de manipular eso. La palabra de Dios dice que Dios les da permiso. El ángel le dice, ok, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Si usted ha leído la historia, dice la palabra que ellos llegaron allá. Él llegó delante del rey, el rey se alegró en gran manera porque vio al profeta llegar. Y ellos se fueron a ofrecer sacrificios a Dios para maldecir al pueblo de Israel. Dice que hicieron 7 altares y en cada altar sacrificaron 2 animalitos. Y cuando él dijo a maldecir al pueblo, él lo terminó bendiciendo, porque Dios le dijo que tenía que bendecirlo. Y el rey se molestó y le dijo, ¿por qué? ¿Pero qué has hecho? Yo te traje para que lo maldijese, sin embargo tú lo estás bendiciendo, ¿qué te pasa? Y él dijo pues que él tenía que obedecer lo que Dios decía. Imagínense, o sea, dice la palabra que ellos se fueron a otro lugar, porque creían que en el lugar donde ellos estaban no era un lugar como bueno, ¿no? Como cuando uno no ve algo bien y uno, me voy a subir al árbol para verlo mejor. Eso le está diciendo el rey, vamos a ir al otro lugar y vamos a ofrecer sacrificio y de allá los vas a ver y los maldices. Ellos seguían sin entender, ¿no?, quién es Dios. ¿Cómo en su cabeza cabía esto de decir, quizás si el lugar no es el correcto, no estamos ofreciendo sacrificio, quizás si vamos a otro lado, Dios va a cambiar de parecer? Y es por eso que cuando en la segunda vez que ellos presentan, dice la palabra, los sacrificios y nuevamente 7 altares, 2 animales en cada sacrificio, y Balaam, Dios manda a bendecir otra vez al pueblo de Israel. Y es ahí cuando le dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, le está diciendo, yo no voy a cambiar de parecer. Yo he dicho que este pueblo es bendito y yo voy a seguir cuidando de este pueblo. No importa el lugar, no importan los sacrificios, porque la palabra de Dios dice que Dios se agrada más de la obediencia que de nuestros sacrificios. Lo hicieron 3 veces, hermanos. 7 altares en cada ocasión fueron presentados, 21 sacrificios en 3 lugares diferentes, 42 animales fueron sacrificados para tratar de manipular, ¿verdad?, a Dios. Y no pudieron lograrlo. Ahora dejemos eso a un lado y pensemos en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, está en un desierto que han dado vueltas, ya han pasado casi 38 años dando vueltas y todavía no han entrado a la tierra prometida. Y ellos andan peleando, luchando y teniendo, ¿verdad?, obviamente obstáculos, pero están frente a esa tierra. Y imagínense esto, piensen esto, el pueblo está allá y aquí hay un rey,
ellos no saben de esto. Hay un profeta del mismo Dios a quien ellos sirven, queriéndolos maldecir para ir contra ellos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de pensar en esto? ¿Cómo es Dios fiel a nuestra vida? La fidelidad de Dios. Que cuando nosotros no nos damos cuenta, cuando nosotros estamos en silencio, cuando nuestra mente anda por otro lado, estamos en otras, ¿verdad? No estamos pensando en esto, Dios siempre está cuidándonos. El pueblo no sabía de esto, lo que el enemigo estaba planeando para atacarles, para venir contra ellos. Sin embargo, Dios está cuidando, Dios está siendo fiel y los está protegiendo del rey Balac y de Balaán. El final de la historia, hermano, de Balaán, la palabra de Dios dice que el rey se enojó después porque no podían, no funcionaba lo que estaban haciendo. Y lo corrió. Después que lo mandó a traer, le dijo, huye, vete. Y Balaán se tuvo que ir. Se tuvo que ir. Y vamos a ver el final que tuvo Balaán. Números 31:8. Esa es la palabra de Dios. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evid, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Aquella espada que trató de detenerlo en el camino, aquella espada, perdón, que estaba frente al camino del cual Dios usó un asno para librarla, ¿verdad? Una espada espiritual. Él terminó muriendo a espada. ¿Por qué, hermano? Porque él no se apartó de su camino. Si usted lee ahí mismo el libro de Números 31:16, la palabra de Dios dice: he aquí por consejo de Balaán, ellas fueron a causa de aquellos hijos de Israel, que prevalecieren contra Jehová, prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Déjeme le hablo un poquito de esto. Por consejo de Balaán. ¿Usted sabe lo que hizo Balaán después que se fue? Cuando no pudieron lograr maldecir al pueblo, porque Jehová dijo que era un pueblo bendito. Y luego él dijo, yo no tengo nada contra ellos. Ellos no han hecho nada. Al contrario, yo los he bendecido. No tengo motivo alguno para hacerles daño. Dice la palabra de Dios que después el pueblo de Israel, los príncipes de Israel, pecaron con las hijas de Moab, con las marianitas, fornicaron con ellas. No había respeto, no se guardaba, o sea, era un desastre. Y fue por esto que Dios mandó una mortandad al pueblo de Israel y a matar a todos los príncipes del pueblo de Israel. Y murieron muchos. Y luego, más adelante de la historia, en el libro de Deuteronomio, en el libro, perdón, nos encontramos con la historia de la muerte de Balaam, porque Moisés fue y peleó a matar a todos estos que vinieron en contra del pueblo de Israel, y entre ellos se encontraba Balaam. Pero la misma palabra dice que fue por consejo de Balaam. Él aconsejó al rey de Moab, ¿verdad?, que tenía que buscar la manera de hacer caer al pueblo de Israel para que Dios tuviera algo en contra de ellos y así poderlos destruir. Imagínense el camino de Balaam. O sea, Balaam no se apartó de su camino, él siguió y por eso murió a filo de espada. Él no sabía lo que había dicho. Mire lo que dice ahí en el libro de Deuteronomio 7, del 6 al 9. Y se puede poner de pie, hermano. Fidelidad de Dios a nuestra vida. La palabra de Dios dice
porque tú eres pueblo mío, santo, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y oiga lo que dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y el 8 dice, sino por cuanto Jehová nos ha amado o amó al pueblo de Israel. No es, hermanos, por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza, por lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Por nuestro estatus social, por el dinero que nosotros tengamos. Le está diciendo tú eras insignificante, sino que es porque Él te ama, por eso te ha escogido, por eso eres un pueblo especial, por eso eres un pueblo bendito, un pueblo santo. Y quiso guardar, dice, el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Esto está hablando cuando sacó al pueblo de Egipto. La promesa de Dios a la vida de ellos, la promesa que Él decidió guardar y cumplir a pesar, ¿verdad?, de la petición del rey y de la insistencia de Balaam. Y oiga esto, el 9. Y esto es lo que debe de guardar en su corazón y debe de mantener en su vida. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel. Pero claramente está diciendo, conoce pues. Nos toca a nosotros conocer la fidelidad de Dios, porque parece que a nosotros no la conocemos. Parece que Balaam no conocía la fidelidad de Dios y por eso se apartó, por eso andaba en su camino, por eso se metió en ese camino perverso, yendo en contra de la voluntad de Dios, queriendo cambiar, ¿verdad?, lo que Dios había dicho sobre el pueblo de Israel. Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, no es para todo mundo. No es que todo, por ahí dicen, todos somos hijos de Dios y delante de los ojos de Dios todos somos iguales, ¿verdad? No es así. Sino para aquellos que le aman. Cuando Jesucristo dijo, vosotros, hablándole a los discípulos, sois mis amigos, ustedes son mis amigos. Él también les dijo, sí, hacen lo que les he enseñado, sí, guardan mis mandamientos. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si Dios es fiel a nuestra vida, y hemos visto su fidelidad en nuestra vida, porque Balaam la había visto, nosotros debemos de responder con la misma manera. Él está esperando que nosotros también seamos fieles. Dios siempre salió al encuentro de Balaam, lo atendió todas las veces que él le buscó. Dios lo atendió. Dios permaneció fiel, pero Balaam no permaneció fiel. Si usted se va al libro de Pedro, en una de las cartas de Pedro, segunda de Pedro, y Pedro está hablando acerca de los falsos profetas y los maestros, aquellos que siguen la vanagloria de esta tierra, que siguen la avaricia, los deseos de la carne, que manipulan, que se han mezclado, dice, entre los hijos de Dios y usan el nombre de Dios para blasfemar y para representar a Dios de una manera incorrecta. Pedro dice que estos, dice, han seguido el camino de Balaam. El legado que Balaam dejó, hermano, fue esto: personas
que se apartan del camino, personas que usan el nombre de Dios para hacer su propia voluntad. Es cierto que Dios, hermano, en su fidelidad, dice la palabra, que usó para bendecir aún más al pueblo de Israel, y aún fue Balaam el que dijo que una estrella iba a salir en el oriente y que iba a venir alguien. Fue Balaam. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, Él va a usar a quien sea. Si usó un asna para hablarle a Él, también lo iba a usar a Él para que el día de hoy nos quedara a nosotros como, ¿verdad?, ejemplo, como guía en nuestra vida de lo que no debemos de hacer, como guía para aquellos magos que fueron, dice la palabra, guiándose por la estrella a encontrar donde estaba el Rey, el Salvador de nuestra vida. Pero qué triste que Él haya terminado de una manera mala por seguir su camino, y que haya dejado ese legado de personas que siguen el camino perverso, dice la palabra, de Balaam. ¿Cuál es el legado, hermano, que usted quiere dejar en la vida de sus amigos, de sus hijos, de sus familiares? ¿Cuál es el legado que nosotros queremos dejar? ¿Usted quiere que su hijo diga: yo voy a alabar, voy a glorificar a ese Dios poderoso, a ese Salvador, porque yo vi a mi padre hacerlo, porque mi padre me llevó? Yo voy a ser fiel a Dios porque yo vi la fidelidad de mi padre hacia la casa de Dios, hacia ese Dios. Tenemos que permanecer fieles porque Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios nos ama y de eso no hay duda. Él es fiel y yo creo que todo mundo quizás sabe esto. Sin embargo, Él espera lo mismo de nosotros. Balaam se dejó llevar por un camino de avaricia, de vanagloria terrenal, y dejó un legado perverso. Solo hay un camino, hermano, y la palabra es clara cuando Jesús dijo: yo soy el camino. Nosotros nos vamos a encontrar con muchos caminos en nuestra vida, muchas rutas en nuestra vida, que nos pueden parecer fáciles, que pueden parecer que nos van a beneficiar en nuestra vida, pero solo hay uno que es verdadero, que es perfecto, que nos lleva hacia Dios. Y debemos de cuidar, guardarnos de no apartarnos de ese camino. Porque si nosotros, hermanos, descuidamos ese camino, nuestro final puede ser terrible, siendo hijos de Dios, siendo pueblo de Dios. Hoy, gracias a Dios, tenemos esa libertad de la cual se mencionó hace unos momentos, de poder venir a la presencia de Dios, así como Balaam. Pero cada vez, hermano, que la palabra de Dios se habla, cada vez que la presencia de Dios está, cada vez que el hombre de Dios habla, debemos de escuchar la voz. Y escuchar la voz, hermano, es cuando no solamente oírla, sino cuando usted se detiene y piensa en ella y analiza cada palabra y le da ese respeto que se merece, de entender qué es lo que está diciendo Dios a mi vida, qué es lo que Él está hablando, qué quiere que yo haga. Lamentablemente, hermano, hay un mundo allá afuera que no está escuchando la voz de Dios, que está escuchando la voz de otras personas que se están yendo por caminos que los están llevando, como dice la palabra. En el libro de Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final dice que es camino de muerte. Sin embargo, hermano, yo sé que nosotros somos una iglesia que nos esforzamos y que estamos caminando cada día. Y quizá lo que Dios le quiere hablar en esta vida, en este día, no es, ¿verdad?, que usted está yendo por un mal camino,
sino que permanezca en el camino en el que está. Que siga caminando, escuchando la voz de Él. Que no nos apartemos de ese camino, porque Él es fiel. Él va a permanecer fiel. En este día, Señor, te damos la gloria y la honra, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque eres luz delante de nosotros, Señor, y porque a pesar, mi Dios, de que muchas veces tomamos decisiones, Señor, y nos vamos por caminos, Señor, que no te agradan, mi Dios. Caminos, Señor, que lo único que van a hacer es dañar nuestra vida, Señor. Tú permaneces fiel, mi Dios, y hablas a nuestra vida. Hoy te damos la gloria y la honra a ti, mi Dios, porque tú eres ese camino, Señor, y eres verdadero, Padre. Si nuestros ojos, mi Dios, han estado, Señor, vendados, Señor, si hemos sido tercos, Señor, si hemos sido necios, te pedimos perdón, Señor. Confesamos nuestro pecado, no como Balaán, Señor, que no se apartó de él, Señor, sino que hoy, Señor, nos arrepentimos de corazón, Señor, y de verdad queremos ponernos de acuerdo contigo, mi Dios. Que cuando tu palabra, Señor, sea hablada, Señor, cuando tu voz, Señor, venga a nuestra vida, Señor, la podamos atender, Señor, y podamos poner en práctica, Señor, lo que estás hablando, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, fieles a ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en ese camino, Señor, siendo fieles, mi Dios, sin mirar atrás, Señor, sin mirar, Señor, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, Señor, como dice tu palabra, puesto los ojos en Cristo, Señor, mirando, Señor, hacia la meta, caminando, Señor, siempre hacia adelante, mi Dios. Yo te pido el día de hoy, mi Dios, por esta iglesia, Señor, a la cual, Señor, tú le has revelado tu nombre, Señor, a la cual, Señor, tú, Señor, traes tu presencia, Señor, y nos permites entrar a ella con libertad, Señor, donde tú has mostrado, mi Dios, que tú eres fiel, Señor. Que nos ayudes a guardar, Señor, a cuidar eso, Señor, a que no vayamos a hacer nada, Señor, que tu presencia se vaya a apartar, Señor, de nosotros o de este lugar, Señor. Ayúdanos a mantenernos santos, Señor, a mantenernos limpios, mi Dios. Ayúdanos a cuidar nuestros pasos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la gloria, Señor, porque tú eres grande, eres maravilloso, Señor. Porque nos has amado, Señor, nos has escogido, Señor. Nos has sacado, Señor, de aquel mundo, Señor, donde estábamos perdidos, mi Dios. Donde no valíamos nada, Señor, donde no teníamos dirección, Señor. Viniste a nuestra vida y nos has dado el día de hoy, Señor, un propósito para caminar, Señor, para permanecer, mi Dios. Simplemente, Señor, porque tú nos has amado, Señor, y has decidido guardar tu pacto, has decidido, Señor, ser fiel a nuestra vida. Oh Dios, hoy te damos la alabanza, Señor, te damos la gloria y la honra en este día, Señor. Recibe, Señor, la gloria, Señor, recibe la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor.